Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con números naturales la primera parte, explicando operaciones y algunas propiedades. Empecemos. Bien, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las operaciones que se definen en el conjunto de los números naturales van a ser la adición, o sea la suma, y la multiplicación. Y también que los números naturales son un conjunto ordenado de números por la relación sucesor. Esto quiere decir que a cualquier número A lo sucede un número B, de modo que A es menor que B. La primera que vamos a ver es la propiedad conmutativa. Para la suma, la propiedad me dice que A más B es lo mismo que B más A, es decir, el orden de los sumandos no altera la adición. Por ejemplo, 3 más 5 va a ser lo mismo que 5 más 3. Para la multiplicación pasa lo mismo. A por B va a ser lo mismo que B por A. Esto quiere decir que el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, 4 por 7 es igual que 7 por 4. La segunda propiedad es la asociativa. Esto me dice que para la suma, si yo agrupo A más B y a eso lo sumo con C, va a ser lo mismo que A más el grupo B más C. Por ejemplo, si yo tengo los elementos 4, 5 y 8 en ese orden respectivamente, si agrupara la suma de 4 más 5 y luego le sumo 8, es lo mismo que hacer 4 más y en un grupo 5 más 8. Cuando hablo de grupo quiere decir que estoy encerrando los números entre paréntesis, como están viendo ahí en la pantalla. Para la multiplicación esto ocurre lo mismo. El producto A por B encerrado entre paréntesis y después multiplicar con C es lo mismo que hacer A por el grupo B por C. Por ejemplo, si yo tuviera los elementos 3, 8 y 5, si hago el producto de 3 por 8 y luego multiplico por 5, es lo mismo que hacer 3 por y el grupo 8 por 5. Los invito a que resuelvan estos ejemplos y vean que les dé lo mismo de los dos lados del igual. Tenemos ahora la propiedad distributiva. Sabiendo que la multiplicación es la reiterada suma de un mismo número, podemos definir la propiedad distributiva del producto respecto de la suma como el producto de A por la suma B más C. Esto significa que yo voy a distribuir ese producto de A con el paréntesis y lo que me va a quedar es A por B más A por C. Como se dan cuenta, lo que hice fue repartir A multiplicando con esa suma que tengo ahí adentro, que es B y C. Por ejemplo, si yo tengo 6 por la suma 2 más 5, reparto ese producto de 6 con 2 y con 5. Lo que me va a quedar es 6 por 2 más 6 por 5. Los invito también a resolver este ejemplo para que vean que les da lo mismo de los dos lados del igual. Después también vamos a ver que los números naturales cumplen con la ley interna o de cierre. Esta ley lo que me dice es que al operar dos números naturales voy a obtener como resultado también un número natural cuando hablamos de la suma y de la multiplicación. Entonces, si por ejemplo yo tengo dos elementos A y B y los sumo, el resultado va a ser un número C que pertenece a los naturales. Y si también tengo dos elementos A y B pertenecientes a naturales y los multiplico, el resultado va a ser un número C que también pertenezca a este conjunto. La última propiedad va a ser la existencia de elemento neutro. Un elemento neutro es aquel que, al operarlo con un elemento cualquiera del conjunto de los naturales, no me va a modificar el resultado y me va a dar el mismo resultado, o sea, ese mismo número natural que elegí. Por ejemplo, para la suma, si yo hago A más B y me da como resultado A, quiere decir que B va a ser el elemento neutro. Los invito a buscar cuánto debe valer B para que sea elemento neutro de la suma. Y para la multiplicación lo mismo. Si yo tengo A por C y el resultado sigue siendo el número A, deberíamos buscar cuál es el elemento neutro C. ¿Sí? Así que en los comentarios les voy a pedir
que resuelvan los ejemplos en casa, en papel, y me digan cuánto es el elemento neutro B para la suma y cuánto vale el elemento neutro C para la multiplicación. Bueno, les agradezco por llegar al final. Les dejo el link al próximo video que, bueno, habla un poquito de la resta y de la división, qué es lo que pasa cuando operamos estas operaciones, valga la redundancia, con elementos naturales. Les mando un beso grande, cuídense muchísimo por favor y nos vemos en el próximo video o clase. Hasta luego.